El tema que nos ocupa hoy en general, que es el sector salud, digamos, es uno de los temas centrales, no solo de la política pública en Colombia, sino del día a día de los colombianos. Muy probablemente si hiciéramos un sondeo hoy aquí rápidamente sobre a quiénes de nosotros nos ha correspondido ir a acudir al sistema de salud en el último mes, muy probablemente el índice sería muy alto por cualquier razón. Por eso lo que podamos concluir hoy, o algunas de las ideas que podamos destacar hoy de este panel de autoridades y expertos, pues va a resultar muy útil en los debates futuros que se puedan dar sobre este importante tema. Voy a ir estableciendo, digamos, las reglas del juego, voy a ir dando la palabra a cada una de las personas para que haga una pequeña presentación sobre las preguntas que van a guiar este panel, que ahorita las diré, y al final haremos una ronda de preguntas igualmente bajo el mismo formato que lo hicimos en la sesión inicial con Elizabeth. Entonces, las preguntas que van a orientar son bien interesantes en este panel porque no solo se refieren al sistema de salud como un todo y a cómo opera, sino cómo impacta a la economía en general. Dentro de las preguntas que está es cómo impulsa el sector salud a la economía del país, qué papel juega el sector en el crecimiento, cuáles son los cambios que se adelantan desde el sector salud y cuáles deberían darse. ¿Es la innovación un factor clave para el crecimiento del sector y por qué? ¿Y cómo puede el sector desarrollar su potencial en prestación y calidad del servicio? Entonces, vamos a arrancar de una vez. Voy a arrancar con Jaime González Montaño, quien es el gerente general de Ecosalud y quien está aquí a mi lado. Bienvenido. Muchas gracias. Pues este foro se da en medio de una coyuntura o dos coyunturas importantes. Una coyuntura macroeconómica, donde hay una situación bastante difícil, y hay una coyuntura social, donde la apuesta por la paz que está haciendo este gobierno, lo que está buscando es tener un país más justo, más moderno y más seguro. La capacidad que tenga este gobierno para poder alinear recursos, para poder superar estas dos coyunturas, va a definir el futuro del país, dado que la paz, por sí misma, ya es capaz de generar un ambiente propicio para los negocios y por ende para el crecimiento de la economía. Pero adicionalmente a esto, los menos recursos que se van a invertir para la guerra podrán invertirse en capital social como es educación y salud, y esta generación de capital humano o capital social pues va a tener también unos efectos en la economía del país. Hay muchos estudios que se han realizado, estudios muy sesudos, algunos incluso han dado para premios Nobel, donde demuestran la correlación positiva que existe entre la salud y la economía. Los estudios de Arora, por ejemplo, dicen que entre el 24 y el 40% de los crecimientos están dados por causas relacionadas o por efectos relacionados con el tema de salud. Adicionalmente a esto, también se ha demostrado que un crecimiento del 10% de la esperanza de vida genera un crecimiento en la economía entre 1.3 y 1.4%. Entonces, son muchos los estudios que existen que demuestran esa correlación positiva que hay entre los sistemas de salud y el crecimiento económico. Pero la salud, como bien lo decía la profesora Tisber, no es solamente el cuidado, es toda una serie de cosas que están acompañadas a ese cuidado, como son las variables genéticas o biológicas, el autocuidado y la infraestructura sanitaria. Resulta que hoy tenemos un sistema de salud que tiene un porcentaje de cobertura del 97%, casi un 100%, lo cual también, como decía la profesora Tisber, es uno de los criterios fundamentales para que haya una mejor salud. Y esa cobertura del 97%, que con un gasto de bolsillo de aproximadamente un 14%, está dando unos resultados en salud, y además es solamente una inversión del 6.1% del PIB, está dando unos resultados que hoy son bastante sorprendentes. Por ejemplo, hemos bajado la mortalidad materna de una manera considerable, aun cuando existen todavía muchas muertes maternas,
de las cuales de esas muertes maternas, doctora Catalina, el 18% son de adolescentes, son las que están muriendo por esta causa de muerte materna. Pero también se ha disminuido la mortalidad infantil y se han disminuido también toda la transmisión de sífilis congénita. Entonces, a pesar de todas las dificultades que puede tener este sector salud, el sistema de salud, hay algunas variables que no se tienen en cuenta que están de pronto no permitiendo estos mejores resultados. Por ejemplo, en lo que tenía que ver con la cobertura de acueducto y alcantarillado. En acueducto solamente el 97% en las zonas urbanas y en las zonas rurales a duras penas alcanza el 72%. Y el alcantarillado en las zonas rurales es solamente el 69%. Este problema de infraestructura, sumado a una problemática que hay también con el agua, un estudio que hizo El Tiempo, que dice que más o menos el 25% de la población colombiana no está teniendo un agua de calidad que le permita poder protegerse de algunas enfermedades, también pone en peligro la salud de la gente. Entonces, sí existe efectivamente una correlación entre economía y salud, pero también es importante que todas las otras actividades que hacen parte de la salud, que no es solamente el cuidado, se haga una serie de inversiones para poder mejorar esto. Ahora bien, en cuanto a la innovación en salud, de hecho, el sistema de salud colombiano es demasiado innovador. Es un sistema que con escasos recursos está dando unos resultados enormes. El programa que están implementando ahora de atención en salud, el MIAS, pues va a dar unos resultados para aquellas poblaciones donde hoy no, o donde históricamente no había podido llegar los cuidados de la salud. Y la última pregunta era sobre cómo fue el sector desarrollo su prestación de servicios. Bueno, la reforma vamos a dejársela al señor ministro. Lo que sí es claro… Sí, lo que sí es claro es que… A estas preguntas guías sí es el eje conductor. Lo que sí es claro es que las reformas que ha hecho este gobierno, las dos reformas de Santos, digamos Santos I y Santos II, le han dado un perfil diferente a este sistema de salud en el mejoramiento del giro de recursos, del aumento en la cobertura y adicionalmente a eso, en la búsqueda de unas fuentes para poder solucionar algunos de los problemas históricos de prestación que existían en el pasado. Perfecto, Jaime, muchas gracias y digamos, como somos tantos, vamos a ir dando de una vez la palabra y al final hacemos un resumen. Vamos con Catalina, bienvenida y muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias Marcela, gracias por esta grata invitación y efectivamente estamos muy dolidos por la ausencia de nuestro gran amigo Juan Mario. Bueno, yo vengo a representar además la voz de la sociedad civil. Muy breve, porque además quiero como hacer transversal todas las respuestas. La Juanfe está en Cartagena. Nosotros nacimos hace 15 años y vimos que la mortalidad infantil no solo era la más alta del país, sino era la tercera de América Latina. La ciudad presentaba alrededor de 51 muertes por 1000 nacidos en niños menores de 5 años. Y nosotros nos inventamos un modelo. ¿Por qué digo que inventamos? Porque realmente lo que hicimos fue echar a andar con una gran gestión empresarial, lo que estaba pasando en la ciudad. Y ministro, pues con toda pena tengo que decirle que sin ninguna política pública pudimos trabajar. La Juanfe hoy le bajó la mortalidad infantil total a la ciudad en un 81%. Hemos atendido más de 360.000 pacientes, salvado la vida de más de 4.000 niños. O sea, los resultados y las estadísticas son evidentes. Pero es muy importante comentarles que hay un sistema que nos envuelve, porque es que la mortalidad infantil no es la muerte del infante, sino toda una serie de factores que envuelve ese niño. Nos dimos cuenta que si estos niños estaban envueltos en la pobreza era porque sus madres estaban en la pobreza. Y nos dimos cuenta que el 30% de las madres eran madres adolescentes. Y ahí nos focalizamos durísimo, así como éramos de alto impacto social, una gestión transparente,
escalables, sostenibles, teníamos que hacer lo mismo en un modelo donde pudiéramos trabajar el embarazo en adolescentes. Les comento una cosa, el embarazo en adolescentes hoy es la primera causa de mortalidad global en edades de 12 a 18 años. En Colombia, el embarazo adolescente solo en la parte de salud cuesta 9 millones de pesos por niña. Eso es insostenible, carísimo, insostenible. Nosotros quisimos hacer un modelo de clase mundial, no solo que interviniera a la niña ya embarazada, porque no podíamos ir, digamos, antes, porque eso además abarca un modelo, tiene que ser además política pública nacional y eso es costosísimo. Pero nosotros hacemos la intervención para evitar los embarazos subsiguientes, que eso ya lo podemos medir. ¿Por qué es tan importante el tema de salud? Concretamente en la población que nosotros estamos trabajando. Hay una correlación directa entre embarazo de adolescentes y pobreza. Cuando una niña es pobre y queda embarazada, no solo se sale de estudiar y se sale de la pirámide de desarrollo, sino en Colombia, óiganme esto, cuando una niña menor de 15 años queda embarazada, tiene un 86% de probabilidad de quedar embarazada con 3 niños más antes de cumplir los 20 años, un 86%. Hoy Colombia ocupa el primer puesto en Sudamérica del más alto índice de embarazo en adolescentes. Y les cuento otra noticia, ministro, que es muy triste. Pasamos del 19% de embarazo adolescentes, es decir, que de 100 mujeres que dan a luz, 19 son niñas. Pasamos del 2010, 19% y ya estamos bordeando el 24%. ¿Por qué es importante abordar el tema y por qué es una emergencia en salud pública? No solo por lo costoso, no solo lo insostenible en política pública en salud, sino cuánto nos cuesta los hijos de madres adolescentes que muy seguramente van a ser pandilleros, son los que es decir, son como toda esta situación de base de pirámide que no le está aportando a la sociedad. Ustedes han escuchado el famoso término que recién se lo inventó hace un tiempo el Banco Mundial, que se llama los ninis, se llama ni estudia ni trabaja. Cuando ustedes encuentren elementos de pobreza a nivel nacional, sea el niño que está pidiendo dulces en la calle, o sea, pregúnteles quiénes han sido sus madres. Entonces, no hemos abordado, y les comento una cosa, no solamente es costoso para el sector salud y para, digamos, la economía nacional, sino estamos dejando de invertir recursos permanentes y estables a la economía nacional. Eso por un lado. Por otro lado, y como les comenté al principio, nosotros somos la voz de la sociedad civil y hemos visto, señor ministro, y a ustedes, que en las regiones es más difícil que se lleve a cabo una salud integral. La gente, yo sé que se hacen las transferencias, pero cómo sería de interesante que el gobierno hiciera una veeduría de cómo se están ejecutando estos recursos. Y sin duda, para terminar, la innovación sigue siendo clave, no solo para el sector salud. La innovación es fundamental para poder desarrollar, digamos, modelos que sean mucho más eficaces, y tenemos que darle los espacios a los jóvenes, a la gente que tiene las buenas ideas implementadas y probadas para poder replicar en el país, como es el caso de pronto nuestro de la Juanfe. Gracias. Catalina, muchas gracias. Bueno, planteaste unos temas bien interesantes que nos va a dar para discutir ahorita, apenas concluyamos todas las presentaciones, donde ya empieza uno a vislumbrar claramente las relaciones entre el sistema y una problemática tan crítica en Colombia como la pobreza, por ejemplo. Bueno, vamos a escuchar ahora al subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía. Señor subdirector, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, Aldemar. Cordial saludo para usted, para todos los compañeros del panel, para el señor ministro. Marcela, muchas gracias por la invitación. Quisiera de nuevo reiterar, por supuesto,
el gran pesar que nos embarga de la ausencia de Juan Mario, que fue un colombiano ejemplar, un servidor público excepcional y además una persona con calidades humanas realmente increíbles y creo que le va a hacer mucha falta al país, a la economía y bueno, lo extrañamos creo que todos los que estamos acá. Quisiera tocar, digamos, muy brevemente como para después tratar de profundizar tres temas. Catalina, tú hablaste de retos, pero yo creo que también es importante reconocer lo positivo que tiene nuestro sistema de salud. Primero hablemos del tema de economía. El sector salud es un sector que es bastante dinamizador de la economía colombiana. Tenemos la tarea, ministro, pendiente de tener unas cuentas de salud a nivel nacional bien detalladas, pero lo que uno encuentra es que en los cálculos preliminares al menos el sector salud explica el 7,2% del PIB, que son alrededor de 57 billones de pesos. Para dar órdenes de magnitud, estamos hablando de un sector que es más importante que el sector de agricultura, que es más importante que el sector de electricidad. Entonces, no solamente, por supuesto, la importancia del sector desde el punto de vista social, sino que también es un sector absolutamente dinamizador de la economía colombiana y creo que eso es muy importante. En términos de productividad, es clave entender que el sector salud no es solamente el componente de servicios, también el sector salud está encadenado con la industria. Y hay dos sectores fundamentales, el sector de productos farmacéuticos y el sector de equipamientos médicos, que hacen apenas el 4% de la industria manufacturera, pero que son dos de los sectores que tienen un componente de valor agregado más alto. Para darles dos cifras, en principio, en promedio, de los 115 sectores que hacen parte de la industria manufacturera, el componente de valor agregado en esos sectores es de alrededor del 38%. Es cuánto agrega valor cada uno de esos sectores frente a los insumos que demanda el sector. En promedio es 38%. Los dos sectores relacionados con la industria de salud están en promedio agregando 60% de valor. Están en el top 10 de los sectores de la industria manufacturera que más agregan valor. ¿Y esto por qué es importante? Porque, ya lo mencionaba Jaime, y estamos en una nueva realidad económica en donde el país tiene una necesidad de explorar industrias que generen productos de alto valor agregado, de complejidad, que nos ayuden a cerrar nuestro déficit en cuenta corriente y a mejorar nuestra balanza comercial. Y en la medida en que podamos focalizar esfuerzos hacia ese tipo de sectores, pues realmente vamos a tener producción de alto valor agregado que además nos podría generar exportaciones interesantes para cerrar ese déficit en cuenta corriente. Segundo, quisiera destacar muy brevemente, porque yo sé que el ministro lo va a hablar más en detalle, pero lo hago porque Elizabeth sé que lo mencionó en su presentación, y es que el gran logro del sistema de salud en Colombia es el tema de la cobertura. Creo que la cobertura casi universal en Colombia es una cosa que nos debe enorgullecer. Otro tema es la calidad, que podemos seguir avanzando, pero solamente para un ejemplo, en Estados Unidos hasta ahora se vino a dar el debate de la cobertura universal hace menos de 4 años. Lo que hizo el país en los últimos 15 años de avanzar de manera decidida y firme hacia garantizar la cobertura universal del servicio de salud creo que es absolutamente destacable. Ministro, usted sabe que en la encuesta del censo agropecuario que sacó el DANE hace unos meses, tal vez el único indicador desde el punto de vista social que se destacó a nivel rural fue la cobertura de salud. Todo lo demás estamos mal, tenemos brechas gigantes desde el punto de vista de asistencia técnica, de educación, pero el tema de salud realmente fue un tema destacado y creo que eso es un punto muy importante que todos tenemos que tener claro. Y quisiera cerrar con el tema de la sostenibilidad del sistema, que yo creo que también el ministro lo va a comentar, pero quisiera, Marcela, entiendo que mencionaste el tema del CISBEN y de la focalización. Ustedes de pronto han escuchado a nuestro director del DNP, Simón Gaviria, hablar de los esfuerzos que hemos venido haciendo para mejorar la focalización del CISBEN, y quisiera hacerles unos comentarios muy breves sobre eso. El CISBEN es un sistema que hace una cosa muy simple, que es tratar de ordenar a los colombianos por una medida de capacidad de pago, con la idea de focalizar los programas sociales hacia quienes más lo necesitan. Hoy en día tenemos 35 millones de personas en el CISBEN.
lo cual no necesariamente es malo porque puede estar cualquier persona, todos nosotros podemos pedir una encuesta al CISBEN y estar en el registro. Lo muy complicado y lo muy difícil que vemos en la encuesta es que el 77% de esos 35 millones de colombianos tienen puntajes inferiores a 40 sobre 100, lo cual los harían beneficiarios de programas sociales que tiene el Estado. Y cuando uno tiene una tasa de pobreza en el 28%, pues las cifras no cuadran. Realmente hay un exceso de personas con puntajes bajos y por eso hemos hecho un esfuerzo muy importante para depurar el CISBEN y lograr una mejor focalización de política pública. ¿De qué estamos hablando? Cosas como, por ejemplo, implementar interoperabilidad de información y cruzar bases de datos. Hemos encontrado alrededor de 200.000 personas que se encuentran fallecidas, pero que siguen registradas en el CISBEN como potenciales beneficiarios. Hemos encontrado casos de 30.000, 40.000 personas que tienen ingresos superiores a 3,8 millones de pesos mensuales y aparecen en el CISBEN con puntajes bajos. Entonces, creemos que la focalización de este instrumento de política pública, que no solamente es para el sector salud, sino también para temas como Familias en Acción, es fundamental. Tenemos que asegurarnos que los escasos recursos públicos se inviertan realmente donde se necesitan y en eso venimos trabajando de manera articulada, no solamente con el Ministerio de Salud, sino con el resto de entidades del Gobierno Nacional. Yo creo que esos son los 3 temas que quiero destacar y si quieren después profundizamos en algunos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor subdirector de Planeación Nacional. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Elizabeth y cerramos luego con el ministro. Thank you. So I had 4 observations in this about health and the economy. The first, which I mentioned briefly earlier, is I think we underestimate how much better health supports the economy, both in terms of people's ability to be present and participating in their work and their family, but also in the productivity that they offer when they are in good health and their family is in good health. So I believe that the studies that we see nationally and internationally understate the importance of good health in supporting a robust economy. I know that when you look at the issues that one faces as a parent or as the child of aging parents, it's clear to me that the studies underestimate those costs. The second thing has to do with identifying gaps, and I think the points that you were making about young mothers and childhood mortality are a great example of this. So there are places where we know that the care we know how to we know that we know how to get better results, but we're just not doing it. And so you took things that are known how to do and got them to the people who needed them to change the rates of mortality in that infant population. And so when you think about where do we start on this journey, you can look for places where we know that for people or families with this particular set of issues, we're underachieving what we know how to do. Start there, because when there's a big gap, you are already ahead on what do we understand how to do to solve this problem. And so you want to look for places where there are gaps and try to close those gaps. And I think your work is a fabulous example of doing just that. And we can apply that many places. The 2 other things are traditionally, our healthcare systems have been treatment systems. That's been a problem worldwide. And we want them to be more health support systems, early stage care systems, care for chronic disease systems, care for teenagers before they're pregnant systems. You know, we want to be able to make them more health systems, not just
care or treatment systems. And one of the opportunities we have in shaping systems that are moving into universal coverage is changing the focus to earlier care, more prevention, more disease management, more family-centered care, so that there's less demand for those expensive acute services. And so our opportunity to move things earlier in the cycle is something to pay a lot of attention to. And then the last point is the point that as you develop expertise in any aspect of this, you can create clusters of economic activity that are strongly enabling for the economy. So if you think about the expertise of a place like the Barakeh Clinic, did I say it right? If you think about eye care in Colombia, it's not just that people can get excellent eye care here. It's that there is support for invention and making of medical devices. There's support for coming to Colombia to be trained in excellent care. There's support for the training of non-doctors who participate in that care. There's a cluster of activities around excellence in particular areas. And so thinking about building excellence in particular areas can be very supportive of the economy. And if we can also think about building that kind of excellence around chronic disease and around early stage care and around wiping out unnecessary infant mortality, then those are, again, areas of expertise that the world needs to and wants to pay attention to. And so we can build strong subsectors within healthcare in ways that are deeply supportive of the economy and that build skills that are useful in other sectors of the economy as well. Elizabeth, muchas gracias. Muy interesante estos 4 puntos. Algunos de los cuales nos van a dar para desarrollar más temas ahorita en la conversación cuando ya estemos todos o estemos respondiendo las preguntas del público. Vamos con el señor ministro. Ministro, muchas gracias por su presencia y bienvenido. Listo. Muchas gracias, Aldemar, con los buenos días para todos. Gracias, Marcela, a Jaime, a Revista Semana y Cosalud por propiciar este espacio de diálogo entre todos, con los buenos días reiterados. Primero, una reflexión obligada sobre Juan Mario. Yo creo que en el fondo nos dejó muchos legados. Uno de ellos que quisiera resaltar esta mañana es una suerte de optimismo, déjeme decirlo de esta manera. Una persona que nos mostró que el mundo del pensamiento y la reflexión no riñe con el mundo de la acción, sino todo lo contrario, lo dignifica. Una persona que nos mostró que la academia no riñe con la función pública, todo lo contrario, la enaltece. Una persona que nos enseñó en su vida, con el ejemplo, que el mundo de las ideas no riñe con ese mundo acuciante diario de la toma de decisiones en el sector público y el privado. Todo lo contrario, insisto. La reflexión, el mundo de las ideas y la academia, nos mostró Juan Mario Lacerna, se complementan, y tener una visión sofisticada del cambio social en el fondo nos ayuda, ese legado nos dejó a tomar mejores decisiones. Pero Juan Mario no era solo eso, Aldemar, todos lo conocimos, él era también un intelectual. Anoche, cuando estaba repasando la agenda de nuevo, lo que íbamos a hablar aquí, y vi su nombre, tenía este librito en mi mesa de noche, y empecé a hojearlo. Es un poeta de la misma tierra de Juan Mario, Álvaro Mutis, tolimense. Y quiero, como un homenaje rápido, leer 2 parrafitos. El poema se llama Amén. Que te acoja la muerte,
con tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá la muerte con su primer aviso. La muerte se confundirá entonces con tus sueños y en ellos reconocerás los algunos que antaño fueron dejando, como un cazador que en su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Nos va a hacer mucha falta, Juan Mario. Pasando a temas más prosaicos, necesariamente quiero hacer entonces dos comentarios. Uno sobre los temas de la relación salud y economía, para pasar de manera sintética a que pensemos un poco el momento del sistema de salud y cómo se encuadra dentro de una agenda de reformas. Salud y economía la podemos mirar poniendo la salud en el lado izquierdo o en el lado derecho. Elizabeth nos hizo una muy buena explicación de cómo la salud puede impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. Yo quiero que pensemos en la salud ahora del otro lado, cómo la economía impacta la salud. Y yo creo que es importante tener en cuenta las siguientes cifras en números gruesos y redondos, sin meternos en una disquisición sobre la aritmética exacta. Ya lo dijo el doctor Luis Fernando, es más o menos 7% del PIB, eso puede cambiar, 6, 5, 7%. Ese valor es un valor que está un poco por debajo del promedio de la región latinoamericana, en todo caso, Luis Fernando. Sin embargo, hay un valor donde estamos por encima de América Latina y es el porcentaje de ese 7% que viene o que se financia con dineros públicos. O para decirlo de otra manera, si uno mira el gasto público en salud como porcentaje del PIB, está por encima del 5%. Y ese porcentaje está claramente superior al promedio de los países latinoamericanos. Y aquí viene donde está la gran paradoja o la característica que diría yo casi define nuestro sistema de salud. Y es que a pesar de que la fracción del gasto público es muy grande, el gasto se ejecuta en una buena dimensión privadamente. Por ejemplo, en los servicios de alta complejidad, la prestación es 70% privada. Eso nos hace un sistema peculiar, no solamente en la región, sino en el mundo en desarrollo y yo creo desarrollado. Tener un sistema en esencia financiado públicamente, pero con una muy grande participación del sector privado a lo largo de toda la cadena, yo creo que es algo que debemos tener en cuenta para entender muchos de los desafíos del sistema de salud. Y allí se desprenden inmediatamente varias conclusiones. La primera, que como muchos de ustedes agentes privados que piensan hacia adelante y se imaginan cómo va a ser el sistema de salud, tenemos que tener en cuenta que ese gasto de bolsillo muy bajo, esa naturaleza pública del financiamiento, 15% de gasto de bolsillo es el porcentaje tal vez más bajo del mundo en desarrollo, creo que Uruguay está por ahí, pero no tenemos muchos ejemplos. Eso nos dice que los ingresos del sector van a estar atados irrestrictamente a la dinámica del sector público. No tanto la dinámica de la economía, sino la dinámica de los ingresos fiscales. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque en la coyuntura actual, por ejemplo, la coyuntura es más complicada fiscalmente que para las mismas tasas de crecimiento. Vuelvo y repito, eso lo tenemos que tener en cuenta. Es un sistema que lo define esa naturaleza público-privada. El sistema en el fondo está montado con otro nombre, sobre una gran alianza público-privada. Yo creo que eso es bueno que lo tengamos todos en cuenta y cuando nos imaginemos el sector hacia adelante, hagamos esa asociación casi inmediata entre la importancia de los ingresos fiscales de la nación para entender el flujo de recursos futuro de nuestro sector. Eso nos dice algo obvio y es que este sector lo estamos financiando mancomunadamente, con fuentes fiscales y parafiscales, pero somos todos por medio de una gran vaca como estamos pagando por la salud, más que en otro país de América Latina. Vayan a México. En México uno puede imaginarse, a pesar de que hay una gran participación del sector público, con el IMSS y demás, 44% del gasto es gasto de bolsillo. Este es otro sistema y otro escenario muy distinto para los agentes.
Otro tema que a veces se pierde de vista, estas son cifras obvias, pero en el fondo mi trabajo tiene mucho eso, de repetir obviedades. Gasto en salud por habitante en Colombia en dólares. Uno puede decir, corrijo por PPA, no corrijo, algo así, pero las cifras gruesas están entre 500 y 600, no mucho más. Estados Unidos alcanzó un hito hace apenas unos días, gasta $10.000 por habitante cada año. Dividan 18, 20 veces más de lo que se gasta en Colombia. Típico país europeo gasta entre $3.000 y $4.000 por habitante por año. Haciendo las comparaciones, vuelvo y repito, ya teniendo en cuenta las diferencias en capacidad adquisitiva entre los habitantes en uno y otro lado. Esa cifra yo creo que también es una invitación a la modestia y a la moderación, porque en Colombia por alguna razón, poco por esta conexión entre lo que dicen nuestras instituciones, las reglas de juego que crean realidades sociológicas, creímos o hemos creído o seguimos creyendo que podemos pagar por absolutamente todo, en particular por los últimos medicamentos de alto costo, teniendo un gasto de salud que es varios órdenes de magnitud inferior a los de los países desarrollados, que tienen límites razonables en los sistemas de salud, todos. Yo creo que eso también es bueno que lo tengamos en cuenta. Otro último detalle, Aldemar, sobre economía y salud 101. Es que si uno hace una correlación entre los resultados en salud y el gasto en salud público o privado total, esa correlación es relativamente débil. Esto es, los países que menor gastan, y el caso de Estados Unidos es tal vez el caso paradigmático, no siempre tienen mejores resultados en salud. Eso para decirnos que aquí en nuestro sector muchas veces hay unas grandes diferencias entre valor y precio. Esto es, muchas veces gastamos mucho en lo que agrega poco en términos de salud y bienestar para la población. Ese divorcio entre valor y precio, yo creo que también define parte de la tarea más acuciante que tenemos como sector, no solamente para el gobierno, no solamente para el Estado, sino para todos. Con eso ya rápidamente deje, Aldemar, haga un resumen sintético, concreto de dónde estamos. Yo creo que uno podría entender el momento del sistema de salud como un momento de lo siguiente, un momento de transición, y algunos de pronto ya han oído esta visión. Yo creo que el objetivo de protección financiera, que fue tal vez el objetivo preponderante de la Ley 100 del año 93, con la cobertura universal, la igualación de los planes de beneficio. Tiempo, de pronto dejo esta carreta para adelante. No, concluya rápidamente. Dos minutos. Ese objetivo ya está cumplido y los objetivos que ahora surgen son de otra naturaleza. Ya no tanto de cobertura, yo creo que eso lo tenemos que celebrar, pero está atrás. Son de oportunidad, de calidad y de integralidad. Eso está todo plasmado en la ley estatutaria en salud. Esos son los nuevos objetivos. Sin embargo, para cumplir esos objetivos tenemos que despejar financieramente el futuro del sector. Y para eso tenemos, déjeme decirlo de esta manera, dos crisis financieras por resolver. La del pasado, cuantificada en más o menos 5 billones de pesos, deudas a lo largo de la cadena, deterioro patrimonial de muchas de las empresas pagadoras, que hemos venido manejando como una crisis financiera casi de libro de texto, generando un periodo con reglas claras para el fortalecimiento patrimonial, teniendo mecanismos de liquidez para comprar tiempo en este proceso de recuperación, que según nuestros cálculos va a tomar 6, 7, 8 años, tratando de recuperar la confianza y transmitiéndole al sector la idea que esto lo recuperamos entre todos con tiempo. Reglas claras, liquidez, confianza y tiempo, como la estrategia para resolver la crisis del pasado. Pero lo que me preocupa es que el sector sigue todavía gastando más recursos de los que tiene, todavía tenemos un desequilibrio en la operación corriente que tenemos que corregir, y para eso necesitamos otra estrategia, donde volver a recuperar ese equilibrio con razonabilidad, preocupándonos sobre todo, yo creo que es uno de los mensajes más importantes de Elizabeth del día de hoy, valor, agregar valor. Eso es fundamental, y para eso tenemos otra estrategia, y simplemente hago una enumeración de los elementos sin describirlos de fondo. Necesitamos seguir fortaleciendo nuestra política farmacéutica, necesitamos seguir implementando el modelo de atención integral en salud, que es fundamental. Vamos a necesitar nuevos recursos también,
para seguir creciendo, y allí las propuestas que hemos hecho desde el Ministerio de fuentes alternativas, incluidas los impuestos saludables que a veces nos generan debates públicos importantes, y necesitamos entre todos alinear los incentivos de una manera distinta a como han estado alineados en el pasado, y eso implica una forma diferente de relacionarse con menores costos de transacción y mecanismos de pago diferentes entre los diferentes agentes, en particular aseguradores y prestadores, que privilegien la generación de valor, no simplemente el pago por hacer y hacer. Entonces yo creo que estamos en un momento de transición hacia un sistema distinto, con otros objetivos más cualitativos que cuantitativos. Yo creo que hay un plan claro, pero el escollo es resolver esos problemas financieros que han estado allí presentes ya por mucho tiempo. Y para eso, simplemente de manera enumerativa, quise mostrarles los elementos esenciales de esa estrategia que hemos venido desplegando desde el Ministerio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al ministro. Y a propósito de la frase o de una de las ideas finales del ministro respecto del valor agregado, y a propósito de una afirmación que Elizabeth hizo en su presentación, en el sentido de que el tratamiento es un bien intermedio y nos queda por discutir, y yo creo que en la sociedad colombiana todavía más, porque aún, digamos, los consensos en torno de salud no los hay quienes sacan un balance demasiado crítico sobre el sector, etcétera. Entonces quiero, mientras me van llegando las preguntas y yo las voy organizando, quiero plantearle a todos los participantes del conversatorio la siguiente pregunta, partiendo de la afirmación que hizo Elizabeth sobre que el tratamiento es el bien intermedio. Si asumimos que el valor agregado debiera ser todo lo que está de ahí hacia arriba, ¿qué ideas se hacen sobre cómo generar valor y cómo medirlo? Que creo que es el primer punto, por lo que nos dijo el subdirector de Planeación Nacional, es un punto sobre el cual todavía tenemos que ponernos de acuerdo, porque ni siquiera hemos medido solo en términos, o mejor dicho, la medida que tenemos, que es el 7.7% del PIB, podría significar demasiadas cosas porque justamente no las hemos discutido. ¿Cómo se genera valor, asumiendo que el tratamiento es el bien intermedio en el sector salud? Y agradecería que empezara Elizabeth, porque es quien nos trae una propuesta, una mirada desde afuera. Estoy esperando las preguntas, si desean, yo aquí las voy organizando. This on? So one of the studies that I saw on this that I think is really interesting compared what the U.S. spends on healthcare and social services to what Sweden spends. I think there were other countries involved, but specifically Sweden, on healthcare and social services per capita. And the combined spending was about the same, which is interesting because Sweden achieves, on aggregate levels, better health results for that spending, with more of it focused outside of acute health care, more of it focused outside of that on other parts of the social services that support health. This goes back to the question of, is there clean water? Is there, appropriate service? Are there appropriate services for elderly people? Are there, other types of services in the economy? And because we have acute health care sort of separated out, and then we attribute health results to that spending without looking at the spending, other spending that also affects health, we may not see some of the opportunities. So the U.S. spends way too much per capita on acute care, and the study would suggest that it could get as good or better results by spending some of that money very differently, supporting the people in the economy and what we think of as social services. It's an interesting observation about what do we consider within healthcare and what do we think about as outside of healthcare, because they do accumulate. Okay. Vamos entonces de izquierda a derecha ahora, señor subdirector, ¿cómo agrega valor el sector salud?
Sí, yo quisiera diferenciar dos conceptos de valor. Uno, el que mencioné yo en mi introducción, que es valor agregado desde el punto de vista económico, que es la diferencia entre el bien, digamos, el precio de venta, el bien final y el costo de los insumos, que en economía se llama el consumo intermedio. Entonces, mi comentario fue, los dos sectores de la industria manufacturera que se relacionan con salud tienen un componente muy alto de valor agregado en esa dimensión. Otra cosa es el valor económico, el tema de eficiencia, y es, dado un nivel de gasto, cuáles son los resultados que obtengo con ese gasto desde el punto de vista de indicadores de salud. Entonces, quiero separar esas dos dimensiones. La primera es muy importante porque, de nuevo, está atado a cuáles son las oportunidades de desarrollo productivo en nuestro país. Hoy en día tenemos una balanza comercial negativa de 2.500 millones de dólares de productos farmacéuticos y equipos de medicamentos que indudablemente podríamos empezar a desarrollar a nivel territorial, y eso nos podría aumentar crecimiento y aumentar exportaciones. Otro componente, ahora sí, es el tema de valor económico, valor social, que es lo que la profesora Elizabeth menciona, y es la orientación hacia resultados. Y ahí creo que es muy importante, quisiera mencionar un tema, que es precisamente el enfoque que le dimos al Plan Nacional de Desarrollo, en donde el ministro, pues, por supuesto, nos acompañó en esa elaboración de ese plan, y es cómo vamos cerrando las brechas de los indicadores de salud a nivel territorial. Porque el problema que tenemos hoy en día es que cuando uno mira los indicadores a nivel agregado, de pronto son consistentes con nuestro nivel de desarrollo, pero hay unos casos en donde, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, y ustedes lo saben por las noticias, en La Guajira es 4 veces la del promedio nacional. Exactamente, la de un país africano. Y eso, pues, es absolutamente inaceptable. Tenemos que hacer un cierre de brechas a nivel territorial para no caer en lo que llamamos la trampa de los promedios, que los promedios ocultan las grandes variabilidades que hay en los indicadores de salud a nivel territorial. Entonces, ese enfoque quedó incorporado en el plan de desarrollo de una manera muy precisa, y es, por primera vez hicimos metas a nivel territorial de indicadores de salud, es decir, identificamos cuáles fueron las brechas de indicadores básicos socioeconómicos, pues, como por ejemplo embarazo adolescente, mortalidad infantil, y focalizamos la política pública a nivel nacional y territorial para poder cerrar esas brechas en los próximos años. Entonces, creo que ese valor económico de eficiencia del gasto es muy importante y quedó en el diseño de este Plan Nacional de Desarrollo. Nuevamente mi enfoque es de la sociedad civil, ¿no? Claramente es fundamental el tema de medición de impacto, y a la doctora Elizabeth le puedo comentar, en los Estados Unidos, en los últimos 20 años, la medición, por ejemplo, de embarazos adolescentes de 1993 al 2013 bajó en un 57% el embarazo en adolescentes, pero aún le cuesta al país 28 billones de dólares. Es clarísimo. Y hay una evidencia global que indica que si no lo tratamos, vamos a seguir insostenibles. En el caso que estamos haciendo nosotros, en el tema de medición de impacto, estamos llevando a cabo un estudio que es el famoso Randomized Controlled Trial, que es una medición de impacto muy precisa, donde no solo vamos a ver la efectividad de los modelos para replicar en América Latina, que, por cierto, América Latina fue la segunda región en el mundo que no solo, después de África subsahariana, no solo incrementó el embarazo en adolescentes, sino lo disparó. La ausencia de las políticas públicas nos van a seguir llevando a ser más pobres. Como les digo, en el tema de medición de impacto no solo vamos a poder verificar la efectividad del modelo, porque además, señor ministro, imagínese que el 99% de las mujeres que trata la Juanfe no vuelve a quedar embarazada en los próximos 8 años después de tratada. O sea, la efectividad es altísima, aparte de generación de ingresos, aparte de otra cantidad de cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa más es medir el impacto económico del país y de las regiones donde vamos a estar. Ya estamos en Panamá, vamos a abrir México, prontamente ya firmamos, vamos a abrir en su ciudad, ministro, en Medellín, y vamos a abrir Chocó.
Entonces, en unos 3 años podemos dar unos resultados muy precisos de no solo cuánto le estamos ahorrando al gobierno nacional en políticas públicas en salud, sino también en políticas de educación, porque es que si una niña empieza a tener hijos cada año y medio, ¿cuánto le cuesta a la nación en sus políticas de 0 a siempre? De que todos los niños tienen que ir de 0 a 5 años al colegio, ¿cuánto le cuesta a la nación? Entonces, claramente, como usted decía, Aldemar, nosotros las métricas son fundamentales, no solo desde el punto de vista de salud, no solamente desde el punto de vista de educación, sino el impacto económico que se pueda tener. Sí. Bueno, la definición de valor la hizo Elizabeth Tisberg cuando decía que el valor se creaba cuando los resultados en salud eran mucho mayores que el costo invertido para obtener esos resultados. Y es una definición de valor que traen que se tiene en el mercadeo, que se dice que el valor creado es, quizás los economistas también, es el valor percibido sobre el precio. Entonces, cuando nosotros miramos estos resultados que se están obteniendo a nivel país del sistema de salud frente a los precios que se están utilizando para alcanzar estos valores, digamos que estamos obteniendo estamos creando grandes valores. Pero adicionalmente a esto, también esa percepción influye mucho, y ella decía decía la profesora Tisberg, que la salud también era calidad de vida, y esa calidad de vida estaba dada por el confort, la calma y la capacidad para poder desenvolverse en un mundo donde hay muchas cosas que le pueden pasar a uno. Es decir, uno puede perder un ojo, pero puede uno tener la capacidad de sobrevivir frente a esa limitación. Pero es indudable que para poder crear mayor valor y no caer en los términos medios, como dice Luis Fernando, habría que entrar a desagregar claramente cuáles son esos números. Y es claro que este es un país disperso, este no es un país de regiones. Aquí hay tres grandes centros. Hay unos centros poblacionales o 3 países: un país urbano donde hay unos grandes centros poblacionales, un país rural y un país disperso. Los problemas más grandes se están viendo en ese país disperso y ese país rural. Y el reto es llevar los servicios de salud a esas zonas dispersas, a esas zonas rurales. Pero no solamente los servicios de recuperación o de atención, sino también todo el tema de infraestructura, como es acueducto, alcantarillado, que son unos grandes componentes de este bienestar. Entonces, es cierto que hemos avanzado en crear valor a la población, pero es necesario que se destinen más recursos, doctor Luis Fernando, para poder llegar a esos niveles de confort y de calma que requieren estas zonas o estos habitantes de las zonas dispersas y de las zonas rurales. Perfecto. Ministro. Una reflexión rápida sobre el tema de valor, volviendo a los objetivos fundamentales. El objetivo fundamental de lo que hacemos en el sector salud, lo que hacemos todos los que estamos aquí, porque todos los que están aquí tienen un interés intrínseco en el sector salud, no es ni siquiera maximizar el número de procedimientos, ni de medicamentos entregados, ni de quimioterapias, ni de hormonas de crecimiento, ni de ese montón de cosas que hacemos, ¿no? Son 3 los objetivos intrínsecos. 1, mejorar los resultados en salud, que la gente esté más sana. El segundo, mejorar el bienestar, si se quiere, subjetivo, que la gente se sienta más sana y se sienta con mayor bienestar. Y el tercero, proteger los ingresos y la estabilidad financiera de las familias de una gran catástrofe, un choque negativo en salud. Esas son las 3 cosas que hacemos. Y yo creo que lo que tenemos que propender es que la plática no la gastemos en cosas que nos mejoren estos 3 elementos. Yo creo que quiero resumir rápidamente hacia dónde debemos apuntar. Algo que se ha dicho aquí transversalmente ya es
Muchas veces para mejorar los resultados en salud y mejorar la satisfacción subjetiva de la gente, el énfasis no está necesariamente en el sector salud. Temas como el agua potable, el empoderamiento y la educación de las mujeres pueden tener efectos más obvios sobre los resultados en salud que lo mismo que hacemos en el sector. Determinantes sociales y servicios sociales complementarios. Temas como la prevención del embarazo adolescente y demás son fundamentales y están muchas veces por fuera del sector o involucran acciones intersectoriales. Esto de la suerte de los resultados en salud no depende de la salud meramente. Una verdad repetida muchas veces, salud en todas las políticas, está en el Plan Nacional de Salud Pública, pero que se nos olvida todos los días. Ese es uno. Segundo, y es que pagar por hacer y hacer no nos va a mejorar las cosas. Pasa que eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Creo que Jim Robinson, un profesor mío, decía que las 3 peores formas de pagarles a los médicos son por capitación, por evento y por salario. O sea, no hay ninguna buena. Pero tenemos entre todos que buscar diferentes formas de remunerar lo que hacemos, que alineen los incentivos y nos lleven a no olvidar esos objetivos intrínsecos. Y la tercera, y esta la quiero traer a cuento porque hace parte del debate público actual de nuestro país que se está dando el día de hoy, y es que a la hora de incorporar las innovaciones, las nuevas tecnologías, en particular medicamentos y dispositivos, el sistema de salud de Colombia y el de todo el mundo tiene que tener lo que yo he llamado capacidad de discernimiento. Tiene que tener la capacidad de decir, mire, este medicamento, yo le analizo el costo-efectividad, veo el precio que me están tratando de cobrar, no me está agregando valor, no me va a mejorar las condiciones de salud respecto a lo que yo ya tengo y por lo tanto no lo voy a incorporar en el formulario básico, no lo voy a incorporar dentro del conjunto de medicamentos que el país va a pagar con recursos públicos. Eso, el doctor Luis Fernando, es lo que hace el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido demandado, porque de alguna manera hay una tensión cuando, recuerden que el sistema de salud en Colombia, en el fondo más que un mercado, es un sistema complejo de compras públicas, y cuando uno desde ese sistema complejo de compras públicas dice, yo voy a tener por lo menos esa capacidad de discernimiento, empiezan las tensiones. Pero yo creo que seguiremos adelante tratando de mostrar que eso es importante. También tener esa capacidad de analizar qué es lo que están agregando los nuevos medicamentos y solo incorporar a nuestro sistema los que agreguen valor en el sentido de mejor vida y bienestar para la gente con respecto a los que ya están. Listo. Un poco para resumir este primer momento, es claro que para lograr identificar la manera como el sistema está generando valor, que hoy es un asunto, digamos, que se puede medir, pero también con un alto componente de percepción, por lo menos entre la sociedad, porque no tiene todavía los elementos de juicio claros, es necesario concentrarse en observar resultados específicos en ítems que deben ser definidos sobre qué es lo que significa para la población mejorar su estado de salud. Es necesario un esfuerzo focalizado territorial en Colombia para superar las brechas que pues, son evidentes con los ejemplos que han quedado aquí presentes. Es necesario buscar nuevos recursos también, digamos, eso va a ser completamente necesario. Y finalmente, trabajar que me haga alguna reflexión sobre, porque podemos estar, digamos, planteando reformas, digamos, haciendo una lluvia de ideas sobre cómo mejorar el sector, pero sin lugar a dudas en el caso de Colombia la corrupción es un tema. ¿Qué reflexión hace usted sobre ese asunto y cómo superarla o cómo enfrentarla? Muchas gracias, Aldemar. Lo primero que tendría que decir es que la corrupción es terrible, le resta legitimidad a todo lo que hacemos. El impacto de la corrupción trasciende y trasciende por mucho el impacto puntual de los recursos que se roban, acaba con la legitimidad del Estado, hace que esfuerzos razonables, por ejemplo, para aumentar la equidad del sector tributario, se vean de alguna manera afectados porque es muy difícil pedirles mayores impuestos a los ciudadanos cuando lo que vemos todos los días es que los recursos se los están robando. Yo quiero hacer una radiografía de dónde tenemos las preocupaciones de corrupción en el sector salud y cómo los temas se han venido mejorando. Yo diría que hay 4 focos o 4 problemas. Voy a empezar rápidamente. Uno tiene que ver con unas formas de corrupción que yo las diría se asocian con salud, pero no son de salud, son los que tienen que ver con los temas de la descentralización.
Los casos que ustedes han visto recientemente en Córdoba, o los casos que se han visto de Bolívar, el cartel de la hemofilia y lo que tenemos con estas terapias para niños con problemas cognitivos. Esos son recursos del Sistema General de Participaciones de Oferta, que se transfieren a las regiones y las regiones tienen autonomía a la hora de gastárselos. Es muy similar a lo que ocurre con los recursos de las regalías, los recursos de agua potable, los recursos de los programas de alimentación escolar. Y yo creo que es una agenda pendiente que tenemos en el país después de 25 años de la Constitución del año 91. Como nuestros dos grandes sistemas descentralizados, que no el Sistema General de Participación, el Sistema General de Regalías, se ejecutan de manera eficiente y honesta en el territorio. Ahí hay una parte que golpea salud, lo vimos en Córdoba, pero golpea la alimentación escolar, golpea la regalía, golpea todo. Ahí tenemos un problema. Otro está en otra forma de la descentralización de empresas, es el de los hospitales públicos, donde tenemos problemas de politización, clientelismo que se convierten en corrupción, porque ahí la línea no es muy clara, y donde hay analogías también. Los problemas del Hospital Universitario del Valle, por decirlo de alguna manera, no son muy distintos a los problemas que tuvimos en Cali. La economía política es exactamente la misma. Problemas complejos del orden, empresas complejas del orden territorial que terminan convertidas en fortines políticos, donde también tenemos que mejorar esa gestión allá en el territorio. Ahí en los hospitales públicos nosotros hemos tomado una decisión compleja y es la siguiente. La administración de los hospitales públicos, que es fundamental, se basaba en la elección de unos gerentes por unos concursos de meritocracia. Esos concursos se habían distorsionado completamente. Básicamente quedaron convertidos en una forma tramposa de meritocracia y habían de alguna manera borrado la responsabilidad política de los gobernadores y alcaldes municipales. Nosotros, para tener un poco de coherencia, lo que vamos a hacer es poner unas condiciones mínimas, pero darle la responsabilidad política que la tienen y pedirle cuentas entonces a gobernadores y alcaldes por los hospitales. En un tema muy complejo donde el país tiene que aprender también a que sus mercados políticos funcionen en el territorio. Ese es un tercer punto, me estoy extendiendo, pero la pregunta es compleja. Segundo punto. Tercero, tiene que ver con desviaciones de recursos que se han dado en los intermediarios o administradores del sistema, donde yo quisiera hacer una disquisición larga de cuál es el tipo de controles que hemos venido haciendo, y yo creo que ese tipo de corrupción hoy está más controlada que en el pasado, con las cuentas maestras y con todo lo que hemos hecho. Tenía una cuarta, pero ahí lo dejo. Hemos venido trabajando en el ministerio para aumentar los controles. La cuarta era el tema de los recobros. Y me devuelvo. En el tema de los recobros, yo creo que hoy en día los grandes focos de corrupción desaparecieron. Ahí tenemos más tranquilidad. Desviación de recursos de las EPS, con lo que hemos hecho con el 2702 y demás, yo creo que ahí tenemos más tranquilidad, aunque todavía hay 2 o 3 focos que me preocupan. La corrupción que más me preocupa hoy es la que tiene que ver con la ejecución de los recursos descentralizados y con el tema de los hospitales públicos. Entonces, como profesor, resumiendo el cuento, que a veces, para no dejar las ideas, son esos 4 temas: recobros, EPS y desviación de recursos, recursos del sistema descentralizado y hospitales públicos. Cada una de ellas tiene su política, en unas hemos tenido más éxito que en otros. Esta es para Elizabeth. Nos preguntan que en Estados Unidos un grupo de expertos en salud está promoviendo una reforma que se enfoque en un sistema One Payer System o único pagador, que implica un flujo directo de recursos entre el Estado y los prestadores. ¿Qué opinión tiene Elizabeth sobre esta propuesta, o un sistema que funcione con un pagador único? This is working? Yeah. So the question is about whether a single payer system would be a better system. The most striking thing that I've seen in the past 10 years working around the world is that the problems in healthcare delivery are very similar. They're the same in systems that have a single payer, in systems that have universal coverage but multiple payers, and in systems that haven't even yet achieved universal coverage. So I don't think the payer, whether it's a single payer or multiple payers, is an answer. The question is, the question about a single payer would be, how would that single payer behave?
So if a single payer creates more opportunity for fraud or more opportunity to flex muscle on bargaining power and shifting costs, then a single payer might be worse than multiple payers if they balance each other out on some of those issues. A single payer could be great if it got rid of those other issues. But I don't think that whether it's a single payer or not a single payer gives us an answer. I was surprised to see the similarity of problems around the world with the different payers. The one thing I know for sure, having looked at these different systems, is there's no one right way to do the payment system, because the problems are because the problems in delivery run so parallel in different payment systems. I can say more, but that's enough, right? Okay. Bueno, esta pregunta que la voy a adaptar es para Jaime, quien está, pues digamos, desde una prestadora, y es porque me preguntan que actualmente innovar en el sector salud resulta un trabajo arduo porque hay una normativa muy rígida que impide, y a veces como que la disyuntiva para quienes están en el sector como empresarios es o innovo y reduzco calidad en la prestación de los servicios, o mantengo los servicios pero no innovo. ¿Cómo se resuelve esa disyuntiva eficientemente hoy en el sector? Muy rápidamente, porque ya me están diciendo que sí, a ver, estamos… la innovación no está prohibida ni por ley ni por nada. La innovación tiene que darse. Lo que quizás tratan de decir aquí, buscando una interpretación, es que las aseguradoras, las CPS, quizás tenemos algunas limitaciones en tratar de innovar en algunos modelos de salud, porque tenemos unas limitaciones de contratación de un porcentaje con una red específica, con la red pública, que muchas veces eso no permite que se den estos modelos de atención que podrían ser mucho más creativos, mucho más innovadores y que podrían dar unos mejores resultados. En lo que tiene que ver con la prestación de servicios, yo creo que aquí hay algunos, aquí en Colombia, creo no, estoy convencido, hay algunos hospitales que han desarrollado unos modelos innovativos para abordar ciertos temas de prestación quirúrgicos, y de hecho los hospitales en Colombia, el 18% de los hospitales, de los mejores hospitales de Latinoamérica son colombianos, el 40%, perdón, es decir, 18 hospitales de los 40 que hace la medición de América Economía son colombianos, lo cual quiere decir de que la medicina en Colombia es bastante buena. Y innovar, lo único que se necesita para innovar pues, es tener esos espacios de innovación, y tampoco podemos creer ahora que innovar o tener calidad va a ser más costoso. Hay que entender que la calidad es eliminación de pérdidas, y por tanto cuando las empresas son altamente acreditadas pues tienen que tener unos mejores tarifas y mejores servicios a la gente. Perfecto, esta para Elizabeth, perdón, para Catalina. No, Elizabeth es quien pregunta, qué pena. La pregunta es, ¿cuál es el balance que hace sobre el papel actualmente, digamos, el diagnóstico que hace sobre el papel de la sociedad civil a través de las asociaciones de usuarios, ONGs, etcétera? ¿Cómo está viendo la actividad, partiendo del hecho de que su iniciativa es exitosa? Pues no solamente estoy en la sociedad civil, sino soy también emprendedora social. Es decir, los emprendedores sociales no nos importa si hay buenos gobiernos, malos gobiernos, corrupción o no corrupción. O sea, tenemos que trabajar con lo que hay y con lo que existe. Lo que pasa es que lo que nosotros tratamos de hacer es de mostrar el mayor impacto social posible en la intervención que generemos. Ahí está la diferencia. Les cuento un dato: haberle bajado la mortalidad infantil total a toda Cartagena en los primeros 8 años de intervención no nos costó más de 2.400 millones de pesos. O sea, el costo promedio ponderado de haberle salvado la vida a un paciente no nos ha costado más de 420.000 pesos. Atender un paciente en el centro médico, por ejemplo, no nos cuesta más de 12.000 pesos, pero además cumplimos no solo las certificaciones del gobierno, sino más. O sea, nosotros lo que hemos tratado de hacer siempre es jugar
a ser actores de clase mundial. Punto. Entonces, y otra cosa, pues además, es que en la medida que la sociedad civil, las ONGs, los actores que estamos trabajando para mejorar la situación que existe, no solamente trabajamos con el tema de innovación, sino también trabajamos, digamos, con criterios muy empresariales, y además valiéndonos mucho, digamos, con, bueno, como les decía, con las herramientas que existen. Así que nuevamente es simplemente enfrentarse al toro todos los días, pero de la manera más efectiva y con modelos de clase mundial. Y esta ya para concluir al subdirector de planeación, que es bastante amplia, pero por razones de tiempo necesitamos que sea muy preciso. Sí. ¿Se gastan bien o mal los recursos para la salud en Colombia? Usted que tiene una mirada amplia sobre el tema. Yo quisiera, en vez de decir sí o no, complementar un poco por la pregunta de corrupción que le hicieron al ministro, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro dice, y comparto, que tal vez uno de los grandes focos de corrupción se da a nivel de los sistemas descentralizados que tenemos. Y quisiera cerrar con esta iniciativa que venimos trabajando en DNP, que creo que es interesante. Hicimos una revisión a nivel del Sistema General de Regalías de cuáles eran los proyectos más solicitados por los alcaldes y gobernadores, vías terciarias, hospitales, escuelas, y encontramos 26 proyectos que son demandados de manera frecuente por necesidades básicas socioeconómicas a nivel territorial. Y tenemos un proyecto en donde sacamos proyectos tipo, es decir, unos pliegos que le ahorran tiempos y costos de estructuración a los alcaldes y gobernadores para implementar de manera más eficiente y más rápida este tipo de 26 proyectos más importantes a nivel territorial. Pero no es solamente eso, es el segundo componente, que son los contratos tipo. ¿Por qué? Porque el foco de la corrupción a nivel territorial son los pliegos amañados, en donde ustedes de pronto habrán escuchado, a nivel territorial, por ejemplo, en términos de infraestructura, más del 80% de las licitaciones se adjudican con un oferente único. Y eso pues limita la competencia y da, no necesariamente prueba, pero sí da señales de que puede haber problemas desde el punto de vista de corrupción a nivel territorial. Entonces lo que hacemos es proyectos tipo, pero además contratos en donde tenemos los pliegos de contratación para garantizar la pluralidad a nivel territorial. Entonces creo que ese es un elemento muy importante. ¿Cómo lo forzamos? Porque el gobierno nacional está presente en los OCATs, donde se aprueban los proyectos, y además cofinancia algunos de esos proyectos. Y les decimos a los alcaldes, si usted quiere hacerlo con nosotros, pues nos vamos con este proyecto tipo y con contratos tipo. Creemos que esto no va a ser la solución perfecta, pero es un primer avance para ir mitigando estos riesgos de corrupción a nivel territorial. Sí. La contesto en una frase ya para terminar. Se pueden gastar mucho, mucho mejor. Y nos tenemos que preocupar por la corrupción, por supuesto, pero también por las ineficiencias. El médico especialista que está prescribiendo un medicamento no POS, que vale 4 o 5 veces más que los medicamentos que están en el POS, y que agrega esto de valor, también está contribuyendo al mal uso de los recursos. Entonces son corrupción y mayores eficiencias donde tenemos que trabajar entre todos. Bueno, muchas gracias a todos y a los participantes en este conversatorio. Seguimos en la siguiente etapa del encuentro.